Saludos, estimados amigos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio no solo de análisis, sino que también un espacio de propuesta que desde el Partido en Formación Fusionista, los liberales clásicos traemos para ofrecerle a los guatemaltecos un mensaje de esperanza y ofrecerles la hoja de ruta, esa receta específica a través de la cual vamos a poder convertir a Guatemala en una verdadera potencia mundial. Agradecemos desde ya a quienes están viendo este video, a quienes nos apoyarán seguramente compartiendo, dándole like y comentando, porque nos motivan a continuar trayendo este tipo de contenido y generando un despertar en la gente, ¿no? Quitándoles ese velo cegador que el estatismo ha puesto sobre nosotros y pues haciéndolos repensar algunos temas, romper algunos paradigmas y hablar de los temas que realmente son importantes. Siempre nos gusta remarcar que en este espacio va a encontrar a los políticos profesionales del Partido Fusionista hablando de verdadera política, cosa que no va a encontrar en otro espacio de divulgación, de análisis o de opinión, porque allá no hay políticos. Los políticos profesionales estamos acá. Y el día de hoy, pues muy contento, le doy la bienvenida a nuestro querido secretario general adjunto, nuestro vicepresidente a la sombra y ministro de Gobernación, ministro de Defensa a la sombra, el licenciado Freddy Asensio Lic. Bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel, gracias. Y gracias también a los ciudadanos, a los amigos, simpatizantes, en fin, que pudieran estar ahí conectados y que posteriormente en diferido pudieran eh, escuchar, vernos y escucharnos, ¿verdad? Y acerca de qué decimos nosotros acá sobre diversos temas, la crítica que hacemos, la oposición, la buena oposición, pero también la propuesta, que eso es importante, ante la crítica, ante el señalamiento de las fallas de los gobiernos, del sistema principalmente, una buena oposición de un gobierno a la sombra es hacer ver las fallas, no oponerse solo por oponerse al gobierno, ni ir de lleno a criticar al gobierno, sí, más que al gobierno es al sistema, ¿verdad? Eso implica pues gobiernos pasados, el presente, en fin. Y una buena oposición también implica señalar aquellas políticas públicas que implementen los gobiernos y que pudieran ir en la dirección correcta, o sea, que sean buenas, o sea, aplaudir lo bueno y rechazar lo malo de los gobiernos, ¿verdad? Excelente, Lic, buenísima esa introducción. Hacemos referencia también a nuestra campaña de gobierno a la sombra. Estimados amigos, si no se han visto en nuestras redes sociales, pues dense chance, un tiempecito para ir a ver lo que estamos haciendo. Y como bien decía Lic, no solo criticamos al oficialismo actual, criticamos al sistema y eso implica señalar los errores que tenemos derivado del sistema de leyes malas que hoy son esa columna vertebral desde la cual se emanan todas esas instituciones perversas que hoy nos afectan. Lick, bueno, usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Estamos acá criticando todas esas acciones de gobiernos anteriores que han provocado que hoy Guatemala sea un país con muchísimos retos, con muchísimos problemas derivados del sistema político que tenemos, ¿no? Que es básicamente estatismo a tope. Y durante muchísimo tiempo hemos visto cómo temas como la infraestructura, temas como la justicia se han ido pervirtiendo y temas como la seguridad, Lick, temas tan importantes de los cuales el gobierno debiese de encargarse, ya que es una de sus funciones naturales y que hoy lamentablemente pues los ciudadanos no nos sentimos seguros, no creemos en las instituciones de justicia, no tenemos buenas obras de infraestructura. Y queríamos traer a colación una noticia con la que los fusionistas nos sensibilizamos, ¿no? Y pues nos preocupa además porque es sumamente alarmante la situación a la cual ha llegado el país. Y hacemos referencia al caso de este joven estudiante menor de edad de 15 años que fue abatido a tiros en el municipio de Coloma, en Quetzaltenango, recibiendo clases, Lick, un joven menor de edad a plena luz del día, entendemos nosotros según los medios de comunicación,
no estaba como tal en una institución, una escuela tal cual, sino que estaban recibiendo clases en el polideportivo municipal, en el gimnasio municipal de Coloma Costa Cuca, y fue abatido a tiros por uno de sus compañeros de 14 años, Lick. Y este solo es uno de los tantos casos que podemos escuchar en el acontecer nacional que reflejan ese grado de civilización occidental, que reflejan el incremento de la violencia y el fallo que ha tenido el gobierno para procurar seguridad para los guatemaltecos. ¿Cuál es su percepción en torno a este y muchísimos otros casos que nosotros lamentamos porque estas acciones, si bien en un gobierno limitado no garantizamos que acaben en su totalidad, sí es cierto que se disminuirían y que no sería tan común ver noticias como esta, ¿no? Y en este caso, pues preocupante que 2 menores de edad se vean involucrados de esta manera. ¿Cuáles son sus percepciones en torno a este y a todo lo que estamos viviendo en Guatemala en materia de seguridad, o de inseguridad, mejor dicho? Bueno, Gabriel, no podemos negar que la seguridad ha sido una promesa de la mayoría de los candidatos, de los políticos en en las diferentes elecciones, ¿no? En cada periodo electoral, siempre los candidatos se enfocan en la seguridad y critican esa inseguridad que campea en nuestro país. Pero a los 4 años siguientes seguimos, seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de lo mismo, de esa inseguridad que aqueja a los guatemaltecos, no solo, digamos, la inseguridad que va en contra de la integridad física de las personas, sino también esa violencia en contra de la propiedad privada, en contra de la libertad de las personas a través de los secuestros, en fin. Este fenómeno criminal en todas sus formas ha sido una constante en los diferentes gobiernos. Desde hace varias décadas, siempre la piedra en el zapato de los diferentes gobiernos y principalmente de los ministros de gobernación ha sido la inseguridad, el fenómeno criminal en todas sus formas. Principalmente en esas tres áreas, en esos tres derechos que principalmente afecta a la mayoría de los guatemaltecos. Todos esos delitos que van en contra de la vida, la libertad y la propiedad, el patrimonio de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues hemos sido testigo a través de los medios, y digo los medios con cierta precaución, porque muchas veces también los medios se encargan de crear una percepción en torno a la seguridad o a la inseguridad. Y en ese sentido, pues narraba usted muy bien ese acto violento que se dio en contra de este menor perpetrado por otro menor de edad y nos da una idea. Esta es una constante. Es muy cierto que si hacemos una comparación de las cifras de homicidios en nuestro país, vamos a ver que en gobiernos pasados eran muy altas y ha venido una tendencia a la disminución, ¿verdad? Eso, a mí no mucho me gusta hablar de cifras, pero porque se tratan de seres humanos, ¿no? Pero a veces es necesario mencionarlas, ¿verdad? Y actualmente tenemos alrededor de entre 5 y 7 homicidios diarios. Eso pues nos está dando alrededor de 2100, 2200, por ahí, y una disminución ahí se dice del 5 al 7%, pero en realidad son algunos 100 menos tal vez. Tenemos también una media de entre
16 y 17 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? Pero acá, más que hablar de cifras, tenemos que hablar de la importancia que implica la, ese derecho a la vida, la protección a la vida humana, la protección a la propiedad, a la libertad, que, como dije, ha sido una constante y un tema en el cual se debaten las autoridades encargadas de estos asuntos. Y nos muestran ahí algunas cifras que muchas veces la gente ya no cree en las cifras. Y esto se debe a que de alguna manera la gente ha ido perdiendo la credibilidad, la confianza en las instituciones, no solo las instituciones encargadas de la seguridad pública, sino también otras instituciones, ¿verdad?, estatales. Esto es muy delicado, muy peligroso, porque ayuda a crear una percepción y principalmente en el área metropolitana. Tenemos ese fenómeno de que, digamos, acá se concentra una alta densidad poblacional y sigue llegando migración interna hacia la ciudad, lo que hace que el departamento de Guatemala esté dentro de los 3, 4 departamentos más violentos de nuestro país, ¿verdad? Incluido ahí Zabal, Zacapa, Escuintla, ¿verdad? En fin. Claro, esto no es una justificación, porque, digamos, el tema de la seguridad es muy amplio y, digamos, para analizarlo muy profundamente tendríamos que ir allá a encontrar, hablar un poco de las diferentes escuelas criminológicas y criminalísticas, ¿verdad? El aspecto antropogénico, el aspecto de la teoría social del delito, en fin, en ver por qué hay violencia, por qué el hombre es violento, será que trae el gen de la violencia, como dice la criminología, en fin. Pero vamos a ir al aspecto del por qué muchas veces los gobiernos se quejan después que hacen sus promesas en campaña, ya en el poder se quejan de la falta de recursos humanos, económicos, materiales, en fin. Y esto tiene una génesis, una causa. Y es lo que nosotros siempre decimos acá. Cuando los gobiernos abarcan demasiadas funciones, atribuciones, poderes, se descuidan, se diluye el poder, los recursos principalmente, se diluye en tantas funciones, atribuciones que tienen que atender. Y a veces por querer complacer, digamos, aspectos del sistema intervencionista que tenemos, por querer dar educación, querer proporcionar salud, vivienda, deporte, en fin, descuidan aquellas funciones que les son propias y naturales, como la seguridad y la justicia. Y yo considero que bajo ninguna excusa un gobierno puede decir que no puede cumplir la función de seguridad, ni puede estarse quejando, ¿sí? Porque la seguridad, la protección de la vida, del patrimonio, de los derechos individuales de los ciudadanos de este país están plasmados en nuestra Carta Magna y en muchas leyes ordinarias que se derivan de ella. Es un mandato constitucional y yo creo que a pesar de los esfuerzos que pudieran estar haciendo, pues no llegan a concretar ese mandato constitucional, ¿verdad, Gabriel? Y nos quedan
nos están debiendo en esa área de la seguridad para la gente, ¿verdad? Es correcto, Lick, y vea, como bien lo decía, abarca tanto el estatismo que hoy descuida el tema de la seguridad y lo veíamos con este caso del joven baleado en Quetzaltenango, lo veíamos hace algunas semanas eh, con esta señorita, igual creo menor de edad, que fue atacada a balazos dentro de su carro, que falleció en el lugar. Eh, Básicamente ya el ciudadano no se siente seguro en ningún lado, ¿no? Básicamente el ciudadano se encuentra hoy a merced del crimen porque el gobierno está haciendo tanto, está abarcando tanto, desempeñando ciertas atribuciones que, como lo hemos señalado nosotros en más de alguna ocasión, son funciones propias de los ciudadanos y bueno, empeora estas situaciones, empeora estas esferas en las cuales el gobierno irrumpe y descuida aquellas en las que el gobierno debiese de ser fuerte, debiese de estar fortalecido y resguardando al ciudadano, ¿no? ¿Hay algún lugar realmente, Lick, donde el ciudadano se sienta seguro? Porque ya ve que con las nuevas autoridades sale el ministro de Gobernación Francisco Jiménez diciendo que no, que la inseguridad es solo una percepción, ¿no? Esta forma de relativizar el tema de la inseguridad en el país. A ver, ¿habrá algún lugar donde el guatemalteco pueda estar seguro? ¿O qué tendríamos que hacer nosotros de llegar al poder para garantizar que haya más seguridad para los ciudadanos? Pues verá, Gabriel, es, es bien difícil esta situación. Vemos que tal parece que los guatemaltecos ya no estamos seguros en ninguna parte de nuestro país, ni aún en nuestra casa. Salimos el fin de semana con la familia quizá o individualmente a un restaurante y ahí puede ser que haya un ataque hacia una persona. Muchas veces estos atentados, estos ataques hacia un individuo, hacia una familia, eh, tienen efectos colaterales en el sentido pues de que también son víctimas otras personas que pudieran estar ahí ajenas totalmente al objetivo sobre el cual van los delincuentes, los asesinos. Y hemos visto ahí pues que en los restaurantes, en los hospitales, en los centros de salud, en, 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 en fin, en los buses, o sea, ya no se está seguro en ningún lado, ¿no? Este patojo que estaba ahí en un gimnasio recibiendo clases, en un gimnasio municipal, el que usted mencionaba. Bueno, pues casos como esos nos dan una idea de que ya no se puede estar seguro en ningún lado. Tal parece que los delincuentes no tienen respeto por la vida, por la propiedad, por la libertad de la gente, y esto es porque hay incentivos perversos en medio de todo esto. Y con esto quiero decir que ellos hacen una evaluación de sus posibilidades de tener éxito en su empresa criminal, ¿sí? Y bueno, las posibilidades de que los agarren para meterlos presos, de que los detengan, pues ellos evalúan y sí, los pueden detener, pero ¿qué van a pasar? Van a ir a parar a la cárcel. ¿Y ahí qué van a hacer? Bueno, continuar con su quehacer criminal desde ahí, porque está muy bien estudiado ese fenómeno de que la solución pues no lo es solo la cárcel, ¿no? También ahí el sistema carcelario, el sistema penitenciario es otro gran problema que las autoridades de seguridad han tenido en las manos y que les ha sido imposible poder solucionar. Entonces el delincuente ve que
sus posibilidades de tener éxito y no recibir el castigo que se merecen, pues son altas. Y entonces actúan a sus anchas sin el mayor temor, ¿verdad? Sin la mayor precaución, porque saben que el castigo difícilmente los vaya a alcanzar. La justicia posiblemente no los alcance. Y otra cuestión, cuando hablo de justicia, es que el sistema de justicia de nuestro país eh, está enfocado en el victimario, en el delincuente, se enfoca ahí y descuida a la víctima, el aspecto victimal y todo el círculo victimal que eso conlleva, ¿verdad? Y muchas veces la víctima, aparte de ser víctima del delincuente, también es víctima del sistema, víctima de las instituciones de seguridad y justicia, y son revictimizadas al final. No son reparadas en el daño, no son compensadas sus familias por la pérdida de un ser querido a manos de los delincuentes, en fin. Entonces yo creo que ahí, y a lo mejor en otra ocasión hablamos del sistema de justicia en el sentido de que nosotros proponemos una justicia restitutiva y compensatoria, enfocada en la víctima y no en el victimario, ¿verdad? Entonces, pues sale esto por lo de que hay incentivos que evalúan los delincuentes y se arriesgan, pues, para hacer sus actos criminales. Y tal parece que no podemos estar seguros en ningún lado. Hay, aparte, digamos, de la violencia homicida, está la violencia, está el robo al patrimonio, ¿no? A nuestro patrimonio. Están las extorsiones. Es cierto que el gobierno está haciendo esfuerzos, pero en realidad las extorsiones tienen unas dimensiones que yo no sé si las autoridades de seguridad y justicia tienen idea de hasta dónde llega ese fenómeno criminal y cómo golpea la producción, el bolsillo, digamos, la iniciativa de la gente que trabaja y que produce, ¿verdad? Y que quiere tener ingresos. Los extorsionistas, la extorsión es un fenómeno criminal que ha penetrado, ha llegado a todos lugares, a todo sector de la sociedad, sí, a todos los empresarios, digamos, independientemente del tipo que sean, pero esa violencia, ese delito está golpeando mucho a la sociedad guatemalteca. Eso implica que no es suficiente las acciones y los recursos que están utilizando las autoridades. Yo creo que se tendrían que enfocar más en esa función de seguridad y defensa de la nación, ¿no? Ello implica concentrar y tener los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir esta misión. No hay nada más importante como la función de seguridad, que como ya dije, aparte de que es un mandato constitucional y es una función que le compete a todo gobierno y que tiene y que cuando se presta como se debe y se hace el esfuerzo necesario sin escatimar esfuerzos, produce o desencadena una serie de consecuencias positivas en todas las áreas privada de los ciudadanos, ¿no? En esa esfera privada. La gente se siente pues segura, la gente camina segura, ¿verdad? Y siente que su patrimonio está seguro y sus derechos individuales no van a ser violados. Excelente, Lick. De hecho, creo que valdría la pena dedicarle en otra sesión tiempo suficiente para abordar el tema de la seguridad,
principalmente por el hecho de que en algunos círculos de opinión se discutía sobre la posible condena a este menor de edad que había violentado al joven de 15 años, que también es un menor de edad, que es un niño de 14 años el que se ve involucrado en esto, y decían hay que operativizar mecanismos para reinsertarlo en la sociedad, ¿no? Ese rehabilitacionismo que los fusionistas criticamos tanto y como bien decía, nuestra propuesta de verdadera justicia para los ciudadanos viene acompañada de un enfoque principalmente hacia las víctimas, ¿no? Una justicia real, restitutiva y compensatoria que le dé garantía al guatemalteco de que en dado caso sean vulnerados sus derechos inalienables, va a haber un castigo para el victimario y va a haber una reposición digna para la víctima, ¿no? Pero bueno, esto solo y únicamente si transitamos a un sistema de gobierno limitado, Lick. Esto únicamente derogando todas esas leyes malas que tenemos en el país, derogando todas esas leyes que generan el estatismo y que mantienen este sistema en el cual el gobierno no está enfocado en garantizarle seguridad, justicia y obras de infraestructura físicas a los buenos guatemaltecos. Para ir cerrando, Lick, ¿le gustaría dejar algún mensaje a nuestra audiencia en materia de seguridad, en materia de actividad y activación política, obviamente, para motivarlos a que se involucren con la oferta fusionista? Sí, Gabriel, la verdad que el tiempo es escaso, dice la gente, que es el recurso más valioso, ¿verdad? Pero creo que la gente, a ver, la gente se queja mucho de que no hay tiempo para muchas cosas y descuida muchos aspectos de información y formación y activación en el tema político. El problema a grandes rasgos de los de lo que pasa en nuestros países, porque esto es casi que a nivel América Latina, ¿verdad? Estos fenómenos criminales. El crimen hoy es transnacional, las pandillas, el crimen, el fenómeno criminal no tiene fronteras, ¿verdad? Traspasa las fronteras, es transnacional, ¿verdad? Y a veces tiene que tratarse también de esta manera. Y decía que a grandes rasgos, el problema es político, ¿ya? Porque lo manejan políticos, lo prometen los políticos, los candidatos, cada 4 años, cuando aparecen ahí y quieren el voto de la gente. Y por lo regular, la mayoría de candidatos nos vienen con 3, 4 grandes mentiras. A lo mejor son anhelos o buenas intenciones de ellos, pero que tal parece que no tienen la idea de cómo hacerlo o si van a cumplir eso o es imposible su cumplimiento. Y me refiero a que cada 4 años nos dicen en sus narrativas, en sus discursos políticos, nos dicen, vamos a erradicar la corrupción, vamos a terminar con la violencia y la inseguridad, vamos a acabar con la pobreza. Y últimamente han dicho, o casi siempre, no vamos a imponer nuevos impuestos. Y la gente les aplaude por estas promesas que casi todos y cada 4 años hacen. Y la verdad que se quedan en promesas, incumplidas, en buenas intenciones. Porque los que logran llegar al poder, al final de su mandato, las cifras, los diagnósticos, los tanques de pensamiento en sus estadísticas y estudios sobre la inseguridad, sobre la violencia, el costo de la violencia, en fin, pues nos dicen que hubo más violencia o, los niveles se mantuvieron o que se disparó la violencia contra el patrimonio, el robo de vehículos, robo a los hogares, ¿verdad?
o que se disparó o que se dispararon los secuestros, ¿verdad? Y eso es un delito que atenta contra no solo la integridad física, sino contra la libertad, ¿sí? El retener a las personas para obtener para obtener un incentivo económico ahí, ¿verdad? Es una motivación económica. Y entonces, eh, resulta de que hay más corrupción, más violencia, más pobreza, en fin, porque pobres, dijo nuestro Señor, siempre habrán, ¿verdad? Pero vemos de que los niveles de pobreza se mantienen en cada gobierno, ¿verdad? Tal parece que las políticas públicas que implementan no son las acertadas, ¿verdad? Para combatir tanto el fenómeno de la corrupción, de la inseguridad, de la pobreza, ¿verdad? Y todas esas promesas que ellos hacen. Y esto obedece que por muy buenas intenciones que ellos tengan, eh, bajo la cobertura del actual sistema político y económico que tenemos en nuestro país, esas promesas jamás se van a poder cumplir. Llegue quien llegue ya sean políticos de derecha, de izquierda, pero una vez sean parte de este sistema estatista, mercantilista, intervencionista que tenemos, la cosa va a seguir igual. Y acuérdense cuando lo estamos diciendo, no se olviden de esto. A lo mejor dentro de 4 años estaremos hablando siempre del mismo fenómeno criminal, de los mismos grandes y reales problemas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, digo esto por el hecho de que el problema es político y la solución también es política, ¿sí? Y eso implica que podemos hacer manifestaciones, marchas en contra de la violencia, en contra de las autoridades por no combatir los fenómenos criminales, porque un niño, una niña fue víctima, ¿verdad? De los delincuentes, eh, porque víctimas de secuestro, en fin. Pero los fenómenos criminales van a estar ahí. Como nosotros nos caracterizamos, como decía al principio, no solo en hacer ver las fallas, las malas políticas públicas para combatir los fenómenos criminales y otros problemas del país, sino también hacer propuestas, ¿sí? Tal parece que los parlamentarios tienen la idea de que con más leyes se solucionan los problemas de este país. Y eso está comprobado de que no es así. Quizá olvidan ellos de que por cada iniciativa de ley que se aprueba en el Parlamento, también genera costos para los ciudadanos, ¿no? Las leyes son caras y máxime cuando son malas, cuando son leyes casuísticas, específicas. Las leyes deben ser generales, que haya igualdad ante la ley de aplicación general, impersonales, ¿sí? Pero no como las que se producen hoy día. Y ellos, se supone que, me refiero a los diputados, son la representación del pueblo. Ellos fueron electos por la gente, por los electores, por los ciudadanos. Ahí el Parlamento es el ente eminentemente político y representativo. Es ahí donde está el poder. Y el poder debe utilizarse para beneficio de la gente, de los representados, ¿sí? Y no solo velar por sus intereses. Entonces, con esto les quiero decir de que es necesario que abramos los ojos y que para las próximas elecciones
no nos dejemos encantar por las narrativas, por los discursos melosos, mentirosos y engañadores de los politiqueros. Debemos de ver si hay opciones y una verdadera opción va a ser aquella que no sea el mal menor, que yo no tenga que votar por el mal menor, que después se convierte en el mal mayor, ¿sí? Si no hay una opción viable en la cual yo sienta confianza y que va a ser el verdadero cambio de sistema, pues mejor no voto, ¿verdad? Por eso la gente creo yo que ya va entendiendo y hay mucha abstención en esto, ¿no? En América Latina nos caracterizamos por la abstención, pero la verdad es que a veces la gente tiene razón suficiente para esto, pero debemos de ir cambiando eso, de activarse, de participar más de ir conociendo desde ya los proyectos políticos. Eh, Thomas Jefferson decía que la libertad debe vigilarse eternamente, no nos debemos de descuidar. Y platicaba él y otro padre fundador que era Madison, y ellos decían de que esa vigilancia, esa buena oposición se debe hacer desde los congresos. Desde ahí desde la representatividad del Parlamento, se debe vigilar la libertad, defenderla, eh, eh, defender esos tres derechos universales, naturales, de los cuales fuimos dotados por ser personas humanas, ¿verdad? Esos tres derechos de la vida, la libertad y la propiedad, derechos que son anteriores y superiores a cualquier institución, a cualquier estado, ¿verdad? Eh, Fuimos dotados de esos derechos por nuestro creador, ¿verdad? Y se deben de defender desde el accionar político, desde una buena organización política. Hay queja de que lo que hemos tenido en las últimas décadas son plataformas electoreras, son vehículos electoreros y que no tenemos verdaderos partidos políticos completos y que no tenemos una buena representación en el Congreso, una buena oposición al oficialismo, y creo que es verdad, ¿verdad? Pero toda la culpa no se la podemos echar a solo a los políticos, solo a los politiqueros. Nosotros los electores también tenemos que cargar o cargamos, debemos de reconocer que tenemos esa culpa también por no informarnos correctamente, por no formarnos y por descuidarnos del quehacer político. Ya decía ese filósofo Platón que desentenderse de la política tiene graves consecuencias y una de ellas es ser gobernado por los peores hombres, y yo digo también por las peores mujeres, ¿no? Así es de que, estimados ciudadanos, colegas, amigos, la invitación es para ser proactivos, activarnos políticamente. Yo sé que la política en nuestro país ya suena una mala palabra, pero creo que es nuestro deber rescatar y dignificar la verdadera política, arrebatarla de las malévolas manos de los populistas, de los politiqueros, de los mentirosos, de los farsantes y de los falsos políticos, y apropiarnos y dignificar la verdadera política y ponerla al servicio de la gente. Pero esto no se lleva a cabo así nomás por arte de magia. Hay que activarse, hay que formarse, hay que tomar ese tiempo eh, para activarse, para informarse, para capacitarse, ¿verdad? Y porque la verdad es que no hay otra manera de poder
resolver los grandes y reales problemas de nuestro país más que participando, activándose, siendo parte de la solución y no parte del problema. Ya basta de crítica, ya basta de quejarnos, de marcha, de un sinfín de cosas y de convertirnos en guerreros del teclado y nada de acción, ¿verdad? Entonces la invitación, como ya dije, es activarse políticamente y yo los invito, nosotros estamos ahí desde hace algunos años en una organización política que estamos formando, un partido en formación, en crecimiento, que sin la ayuda de ustedes, sin el apoyo de ustedes, de la buena gente, de los buenos ciudadanos, de esa mayoría silenciosa que ha sido ignorada, excluida, y que está ahí, de esa gente que se ha abstenido de votar, que ha votado nulo porque no le ha parecido ninguna de las opciones. Yo les digo, aquí estamos nosotros. Entre a nuestra página web www.fusionista.gt. Entre ahí, visítenos, conozca nuestras propuestas, entre las redes sociales, búsquenos, visítenos, llámenos, pregúntenos. Ahí estamos en las redes sociales. Ahí están nuestras propuestas. Ahí hay una biblioteca virtual. Ahí está nuestro programa, nuestro proyecto, nuestros principios y nuestro plan general. Ahí proponemos nosotros una doctrina política que tal vez sea desconocida, como dijo Ayn Rand, es el ideal desconocido en América Latina, pero ahí está, es el liberalismo clásico, es una doctrina política que ha demostrado que en su buena aplicación a través del gobierno limitado, a través de los mercados libres, a través de la buena política, pues es capaz de hacer que los países transiten de un sistema como el que hoy tenemos hacia un sistema político y económico de capitalismo liberal y democrático, de libre mercado, de abrir los mercados a la competencia, de desregular. Aquí la gente piensa mucho en regular y aquí perdonen que me extienda, pero es que me trae nuevamente al sistema jurídico. La gente quiere que todo se regule, ignorando que cuando piden más leyes y que se regulen la mayor parte de actividades de la gente, ellos mismos se les están pidiendo al gobierno que los limite. Y somos nosotros los ciudadanos que debemos limitar al gobierno, no el gobierno a nosotros. Por cada regulación, por cada reglamentación, por cada ley que el Parlamento emite, nos está limitando, nos está generando costos, ¿sí? Y entonces lo que necesitamos, y está ahí en nuestras propuestas, es desregular, desreglamentar, eliminar todo ese sistema perverso de permisología, de tramitología. Entre más reglamentación, entre más regulación hay más necesidad de que cuando usted va a pedir una licencia, un permiso de operación de una empresa, tenga que llevar más sellos, más firmas y pasar por diferentes oficinas, y eso a la larga genera burocracia y genera corrupción también. Cuando pedimos que el gobierno cree otro ministerio, otra secretaría, otra dirección general, estamos nosotros patrocinando la corrupción. Y lo que pretendemos es disminuir la corrupción. Y la corrupción no se va a disminuir con el aumento de la burocracia o aumentando el tamaño del Estado o aumentando el presupuesto deficitario como el que hoy se propone y como el que se aprobó también la vez pasada. Eso genera más corrupción, ¿verdad?
Y yo siempre digo cuando escribo por ahí en las redes sociales de que lo que necesitamos es reducir drásticamente el gasto estatal, parar el endeudamiento. No saben lo delicado que es el endeudamiento. ¿Eh? Eh, eh, los gobiernos se endeudan y somos nosotros, nuestros hijos o nietos los que tienen que pagar. El endeudamiento genera inflación, ¿sí? Es una infamia la inflación, la pérdida de valor adquisitivo de nuestra moneda, ¿no? El costo y la elevación de la canasta básica cada 6 meses o cada un año, ¿no? Entonces pensemos, analicemos los ciudadanos, ¿verdad? Y debemos limitar al gobierno, ¿sí? Limitarlo en funciones, en poderes y en atribuciones, ¿verdad? Ubicarlo únicamente en aquellas funciones que le son propias y naturales: seguridad, justicia, obra pública y nada más. Las demás esferas pertenecen a lo privado de los ciudadanos, ¿verdad? Y no al gobierno. Por ahí me quedo, Gabriel. Buenísimo, Lick. Yo suscribo completamente lo que ha dicho y esa invitación más que reiterada a nuestros amigos liberales clásicos, quienes ya nos ven desde las redes sociales. Estimados amigos, por favor, apóyennos. Estimados amigos, invitados a que puedan sumarse al partido fusionista, a que puedan activar políticamente, como bien lo decía Lick, y a convertirse en esos guatemaltecos de bien que vamos a transformar la realidad. Porque como bien decía Lick, las buenas instituciones, los buenos partidos políticos son eso, agentes de cambio cultural, y solo a través de un buen partido político de 4 dimensiones que llegue al Congreso de la República a derogar todas esas leyes malas y a cambiar el sistema de gobierno es que vamos a tener verdadera seguridad para los guatemaltecos, vamos a tener orden, vamos a tener justicia y libertades verdaderas. Lick, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a quienes nos están viendo, ya sea ahora mismo o en diferido, pues invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que puedan compartir este video y a acompañarnos en la transformación de Guatemala. Nosotros seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima, Lick. Así es, Gabriel. Muchas gracias por el espacio. Y a ustedes, estimados colegas y amigos ahí conectados, pues a accionar, a informarse, a capacitarse, ¿sí? Hay que leer, hay que informarse, para que no seamos presa fácil de los politiqueros y de la politiquería que ellos generan, ¿verdad? Nos seguimos mirando por este medio, llámenos, platiquemos, conversemos, dialoguemos, que ese es uno de los tiempos de la militancia política. Hasta luego, cuídense.